La nieve caía en gruesos copos sobre el andén de la pequeña estación de tren en medio de la nada. El viento silbaba entre los árboles desnudos, y la niebla cubría la vía como un velo fantasmal. Allí, de pie con una maleta desgastada y una panza que delataba su avanzado embarazo, estaba Isabel, temblando no solo por el frío, sino por la traición que acababa de vivir. Minutos antes, su esposo, Julián Herrera, un magnate inmobiliario con presencia en 3 continentes, la había dejado allí con una sonrisa falsa y un beso helado. «Es solo un viaje corto, mi amor. Te veré pronto en la ciudad», le había dicho, antes de subir a su coche negro con vidrios polarizados. Pero Isabel sabía que no era cierto. Lo había sentido en su mirada, en la forma apresurada en que la había dejado, como si quisiera escapar de algo o de alguien. El tren nunca llegó. Pasaron horas. Su celular no tenía señal. La estación parecía olvidada por el tiempo. A lo lejos, solo el ulular de un búho rompía el silencio. Comenzó a nevar con más fuerza, y la temperatura descendía peligrosamente. Isabel se sentó en un banco cubierto de escarcha, abrazando su vientre, susurrándole al bebé que todo estaría bien, aunque ni ella misma lo creía. De pronto, el sonido de pasos sobre la nieve la hizo incorporarse. Un hombre apareció entre la bruma. Alto, de rostro anguloso, barba oscura y ojos que parecían haber visto demasiado. Llevaba un abrigo largo de lana y un gorro de lana desgastado. Al verla, se detuvo a unos metros, como si evaluara si debía acercarse o no. «¿Estás sola?», preguntó con una voz grave, pero no amenazante. Isabel dudó. Todo en su interior gritaba que no debía confiar en extraños, pero su situación era desesperada. «Mi esposo me dejó aquí», respondió, apenas audible. «Estoy embarazada, no tengo señal, ni comida, ni abrigo suficiente». El hombre la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego se quitó el abrigo sin decir palabra y se lo ofreció. Isabel lo miró con recelo. «Soy Tomás», dijo sombremente. «Vivo cerca de aquí. Es una cabaña antigua, pero tiene calefacción. No es seguro que te quedes aquí sola esta noche». Isabel lo miró a los ojos. No vio malicia, solo algo que no esperaba encontrar, humanidad. Dudó un instante más, y finalmente asintió. Caminaron juntos por un sendero cubierto de nieve que parecía no tener fin. Durante el trayecto, Isabel le contó parte de su historia, cómo Julián cambió desde que sus negocios comenzaron a florecer, como el amor que alguna vez los unió se había vuelto una sombra detrás de contratos y cenas de lujo. Tomás no hizo muchas preguntas. Solo escuchó. Cuando llegaron a la cabaña, ella se sorprendió al ver que, aunque rústica por fuera, por dentro era cálida, limpia y llena de libros. Una pequeña estufa crepitaba en la esquina, y el olor a madera y té de hierbas impregnaba el aire. Los días pasaron. Lo que iba a ser solo una noche se convirtió en una semana. Tomás resultó ser un hombre culto, solitario por elección, marcado por una tragedia del pasado que no quiso detallar, pero que Isabel intuyó por los retratos polvorientos en una estantería, una mujer joven y una niña, ambas con la misma sonrisa. Un día, mientras Tomás cortaba leña en el bosque, Isabel encontró un viejo periódico entre los libros. En la portada, un titular en letras negras le heló la sangre. Asterisco asterisco, magnate Julián Herrera bajo investigación por fraude millonario y lavado de dinero, asterisco asterisco. No pudo evitar sentir que todo encajaba. Julián no la había dejado en esa estación por casualidad. La había abandonado. Su silencio, su mirada vacía, todo era parte de una huida. Cuando Tomás regresó, Isabel lo enfrentó con el periódico en mano. «Tú sabías, ¿verdad?». Tomás bajó la mirada, luego asintió. «No todo. Pero algo me olía mal desde que vi el auto y al hombre que te dejó. Conozco esa mirada, la de alguien que está escapando de sí mismo». Isabel sintió que se derrumbaba. Tomás se acercó, sin invadir su espacio, pero con una firmeza que le dio fuerza. «No estás sola. No mientras yo pueda evitarlo». Esa noche, mientras la tormenta arreciaba afuera, Isabel sintió por primera vez en semanas algo parecido a la paz. Pero no sabía que, en ese mismo momento, Julián, con la desesperación tatuada en el rostro, estaba a cientos de kilómetros, huyendo de algo mucho más oscuro que un simple escándalo financiero. Julián conducía sin rumbo por una carretera secundaria,
el parabrisas empañado por la mezcla de lluvia y nieve que no cesaba. Tenía las manos aferradas al volante como si temiera que el coche se deshiciera bajo su control. El maletín que reposaba en el asiento del copiloto contenía documentos falsos, una suma considerable en efectivo, y una pistola que aún no se atrevía a mirar directamente. Su teléfono, aunque apagado, vibraba de vez en cuando, como si el pasado insistiera en alcanzarlo. No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo que no podía volver. No después de lo que había hecho, no después de lo que había dejado atrás. Isabel, por un instante la imagen de su rostro se cruzó en su mente, su ternura, su fuerza silenciosa. Pero la empujó fuera. Ya no podía pensar en ella. No, ahora. Mientras tanto, en la cabaña, Tomás e Isabel compartían el desayuno en silencio. El fuego crepitaba y el aroma a pan tostado llenaba la pequeña cocina. Isabel miraba por la ventana, sus pensamientos muy lejos de allí. A pesar de la calma aparente, dentro de ella hervía un torbellino de emociones. Había pasado de la incredulidad a la ira, de la tristeza al desconcierto. Y ahora, solo quedaba una pregunta: ¿qué haría ahora? Tomás la observaba con la discreción de quien ha aprendido a leer el silencio. Finalmente, habló. No tienes que decidir nada ahora. Pero debes saber que no puedes esconderte para siempre. ¿Esconderme?, repitió Isabel, girando hacia él con una mezcla de sorpresa y desdén. No soy yo quien se esconde, Tomás. Él lo hace. Tomás asintió lentamente. Lo sé. Pero tú tampoco puedes permitir que el miedo te paralice. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que aún no lo sabes. Esas palabras calaron hondo. Nadie se lo había dicho antes. No con esa sinceridad. No con esa convicción. Horas más tarde, mientras Tomás trabajaba en arreglar una vieja radio de onda corta, Isabel se animó a explorar la biblioteca improvisada que ocupaba una pared entera de la sala. Sus dedos pasaban por los lomos con cuidado, hasta que encontró un cuaderno de tapas de cuero escondido tras una hilera de novelas de aventura. Era un diario. El diario de Tomás. Dudó. No quería invadir su privacidad. Pero algo en ella, una intuición casi visceral, la impulsó a abrirlo. Las primeras páginas hablaban de una vida feliz, de paseos por el bosque con su esposa Clara y su hija Lucía, de tardes leyendo cuentos junto a la estufa. Luego, la escritura se volvía más errática, más oscura. Hablaba de una enfermedad repentina, de hospitales, de despedidas. De una noche en que el mundo se volvió gris. Y de la soledad que lo devoró después. Las últimas líneas eran distintas. Más recientes. Hablaban de una mujer desconocida, de su llegada en medio de una nevada, de su fuerza escondida, de cómo, sin quererlo, había traído algo de vida de nuevo a ese refugio congelado. Isabel cerró el diario con manos temblorosas. No por miedo, sino por la profundidad del vínculo que empezaba a intuir. Lo colocó en su sitio justo cuando Tomás entró. ¿Todo bien?, preguntó, secándose las manos con un trapo. Sí, solo explorando un poco, respondió con una media sonrisa. Isabel tragó saliva. Por un segundo, sintió que el aire se le escapaba. Ya no era solo una víctima de abandono. Era un punto de interés. Un objetivo. Debes decidir si quieres seguir siendo un peón en su historia, dijo Tomás con voz suave, pero firme. O si escribirás tu propio capítulo ahora. Al día siguiente, sin decir mucho, Isabel pidió papel y lápiz. Durante horas escribió una carta. No a Julián, no a la policía, sino a su futuro hijo. Le contó la verdad, no con rencor, sino con honestidad. Quería que algún día entendiera que, aunque nació en medio del caos, su vida no estaría definida por eso. Que su madre luchó por su dignidad, por su libertad, por algo mejor. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, y la nieve caía con menos furia, un ruido inesperado lo sacudió, el crujir de ramas, seguido por el eco lejano de un motor. Tomás se asomó por la ventana y sus ojos se entrecerraron. Dos figuras emergían por el camino oculto entre los árboles, vestidas de negro, con linternas y pasos decididos. No eran viajeros perdidos. Isabel se levantó lentamente, como si su cuerpo ya supiera lo que venía. No preguntó. Solo miró a Tomás y dijo:
Ya vienen por mí, ¿verdad? Tomás no respondió de inmediato. Fue hacia un armario viejo, sacó una mochila y comenzó a llenarla con comida, agua, mantas. Luego, le entregó un mapa dibujado a mano, con una ruta clara marcada en rojo. Tienes una ventaja de 15 minutos si sales por la parte trasera. No mires atrás. Sigue la línea del río. Yo los entretendré. No puedo dejarte, murmuró Isabel, temblando. Si puedes. Porque ahora ya no eres la misma mujer que llegó a esta estación olvidada. Y porque hay alguien dentro de ti por quien vale la pena correr. El sonido de las pisadas se hacía más fuerte, Isabel apretó el mapa contra su pecho, el corazón latiéndole con una fuerza que casi le nublaba el pensamiento. La mirada de Tomás, serena pero urgente, le daba el valor que necesitaba. A pesar del miedo que se agolpaba en su pecho como un tambor ensordecedor, sus pies comenzaron a moverse. Pasó junto a él y, por un segundo, sus manos se rozaron. No hizo falta decir nada. Ese instante contenía más que 1000 palabras. Abrió la puerta trasera con cuidado, saliendo al frío helado. La nieve le llegaba hasta los tobillos y el viento soplaba con fuerza, pero ella no se detuvo. Con cada paso, recordaba la voz de Tomás, sigue la línea del río. La luna, escondida entre nubes grises, apenas ofrecía algo de luz, pero Isabel confiaba en sus instintos. En ella había despertado una voluntad que ni siquiera sabía que poseía. Detrás, en la cabaña, Tomás se preparaba. No era un hombre violento, pero tampoco era ingenuo. Abrió un compartimiento oculto en la base de la estufa y sacó una vieja escopeta de caza, cuidadosamente envuelta en paño. La cargó con calma, como quien ya había pasado por esto antes. Luego apagó todas las luces y se sentó en su silla favorita, dejando que el fuego muriera lentamente. Los pasos se acercaban. 2 hombres, con linternas potentes y orejeras de comunicaciones, irrumpieron por la puerta principal sin siquiera tocar. Estaban bien equipados, seguros de sí mismos, pero no preparados para lo que iban a encontrar. ¿Dónde está?, dijo el primero, un hombre robusto de mandíbula cuadrada, mirando en todas direcciones. Sabemos que está aquí. Tomás no respondió. Solo los observó en silencio, como si los estuviera analizando. El segundo hombre se adelantó, más nervioso, y apuntó con su arma. Te lo preguntamos por las buenas, viejo. ¿Dónde está la mujer? Tomás se levantó lentamente. No hizo ningún movimiento brusco. Caminó hacia la estantería, sacó un libro grueso y lo dejó caer al suelo. El golpe hueco hizo que los hombres intercambiaran miradas. Querían intimidarlo, pero algo en la calma del hombre frente a ellos los inquietaba. Ella ya no está aquí, dijo Tomás con voz grave. Y si la buscan, encontrarla no les hará ningún bien. Eso lo decidimos nosotros, gruñó el primero, y avanzó con determinación. En ese momento, la escopeta apareció como una sombra desde debajo del largo abrigo de Tomás. No disparó, pero la alzó lo suficiente como para que ambos hombres se detuvieran. El clic del seguro fue como una campana de advertencia. No daré 2 advertencias, susurró. Mientras tanto, Isabel descendía por un pequeño declive, sus pies resbalando entre raíces ocultas bajo la nieve. Las ramas la arañaban, pero no se detenía. El viento traía consigo ecos confusos, y una parte de ella quería mirar atrás. Pero no lo hizo. Cada paso la alejaba de su antigua vida, de una traición que había intentado tragarse su identidad. Ahora caminaba hacia algo nuevo, aunque incierto. El río apareció ante ella, parcialmente congelado, pero seguía fluyendo. La corriente era débil, casi silenciosa, y a su lado un sendero angosto bordeaba la orilla. Isabel lo siguió, respirando con dificultad, pero con determinación. Apretó los dientes contra el frío y ajustó mejor la mochila que Tomás había preparado. Dentro sentía el movimiento leve de su bebé. Era una señal. Estaba viva. Ambos lo estaban. Atrás, en la cabaña, la tensión se desbordaba. Los 2 hombres retrocedieron un poco. Sabían que un disparo haría demasiado ruido. Y que en ese silencio hostil, el viejo quizás no dudara en apretar el gatillo. Nos meteremos por las buenas o por las malas, dijo uno con voz forzada, pero ya sin la arrogancia inicial. Tomás alzó ligeramente el arma, con una mirada firme que no necesitaba más palabras.
El primer hombre dudó, y cometió un error. Avanzó un paso de más. El disparo resonó como un trueno. No fue letal. Tomás disparó al suelo, justo frente al pie del intruso. La explosión levantó nieve y madera, y el efecto fue inmediato. Ambos hombres retrocedieron tambaleándose, conscientes de que no estaban tratando con un simple ermitaño. «Tenéis 5 segundos para salir», dijo Tomás. 4, 3. Salieron. No como soldados, sino como cobardes enfrentados a una fuerza que no podían entender. Un hombre que no temía perder porque ya lo había perdido todo. En el bosque, Isabel había encontrado una cueva natural entre 2 piedras enormes cubiertas de musgo. Entró con dificultad y se acurrucó dentro, envuelta en las mantas. El sonido del río cercano era ahora su única compañía. Cerró los ojos por un momento, pero no durmió. Pensaba en Tomás. En la cabaña. En la posibilidad de que nunca más lo volviera a ver. Pensaba también en Julián. ¿Dónde estaría ahora? ¿Seguiría escapando, o ya estaría acorralado? Una parte de ella deseaba que lo atraparan, no por venganza, sino por justicia. Por todas las mentiras, por el abandono, por haber intentado borrar su existencia. Y en medio de la noche, cuando la luna se coló entre las ramas, Isabel sintió una contracción leve pero clara. Su respiración se entrecortó. El bebé venía antes de tiempo, el dolor fue agudo, repentino, y la tomó por sorpresa. Se encogió en la pequeña cueva, intentando controlar su respiración, pero otra contracción, más intensa, llegó pocos minutos después. El cuerpo le avisaba con urgencia que el momento se acercaba, mucho antes de lo previsto. La cabaña estaba demasiado lejos ya, Tomás aún más. Estaba sola. Completamente sola. Afuera, la nieve caía con lentitud hipnótica, como si el tiempo se hubiera detenido, pero dentro de ella el mundo se aceleraba. El instinto primario se apoderó de su mente, ahogando el miedo con una determinación feroz. Rompió la manta en tiras con las manos. Temblorosas, preparó su abrigo como si fuera una camilla improvisada y se colocó sobre él. No tenía experiencia, ni ayuda, ni tiempo para el pánico. Solo tenía lo esencial, coraje. El viento sopló con más fuerza, y el ulular lejano de un búho parecía vigilarla desde la oscuridad. Los minutos se volvieron eternos, y las contracciones cada vez más frecuentes. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezcladas con sudor y nieve derretida. Su respiración era errática, el cuerpo exhausto, pero el alma firme. Con cada empuje, con cada grito silenciado por la noche, Isabel se abría paso entre el dolor y la vida. Recordó las palabras de su madre cuando era niña: cuando estés sola, recuerda que llevas dentro más fuerza de la que crees. No te rindas nunca, porque tú vienes de mujeres que han parido en el campo, en la guerra y en la tormenta. Y esa frase se convirtió en su mantra. Horas después, en medio del gélido amanecer, el primer llanto rompió el silencio del bosque. Agudo, claro, perfecto. Isabel dejó caer la cabeza hacia atrás, agotada, temblorosa, pero con una sonrisa rota de alivio. Su hijo, porque era un varón, lo supo en cuanto lo tuvo en brazos, estaba vivo. Sus ojos, apenas abiertos, parecían mirar todo como si ya supiera algo del mundo. Lo envolvió con las mantas, temblando, susurrándole palabras que ella misma necesitaba oír. «Estamos bien, mi amor. Estás aquí. Lo lograste». Mientras tanto, Tomás regresaba a la cabaña después de asegurarse de que los hombres se habían marchado. Había caminado en círculos por el bosque, borrando huellas, confundiendo el camino. Sabía que podrían volver. Y también sabía que Isabel no estaba tan lejos como para no encontrarla si se lo proponía. Pero necesitaba hacerlo rápido. La situación se volvía crítica con cada hora. Siguió el sendero del río, como le había dicho a ella. Miraba con atención el suelo, los árboles, buscando alguna señal. Entonces la vio, una tela rasgada enganchada en una rama baja, parte de la manta que le había dado. Su corazón dio un vuelco. Apresuró el paso, con la escopeta a la espalda, la mochila a medio llenar. Cuando se acercó a las rocas que formaban una abertura natural, escuchó el sonido que cambió su expresión por completo, el llanto de un bebé. «Isabel», gritó, sin importar el eco. La encontró medio desmayada, la piel pálida,
el rostro bañado en sudor, abrazando a su hijo con una ternura feroz. Se arrodilló junto a ella, con los ojos desorbitados de preocupación. «Estás viva». «Dios, estás viva», dijo, y comenzó a revisar sus signos vitales con manos firmes pero cuidadosas. Isabel murmuró algo incomprensible, apenas consciente. Tomás supo de inmediato que la pérdida de sangre era significativa, pero no irreversible. Sacó una manta térmica, la envolvió con rapidez y aseguró al bebé contra su pecho. Necesitaba llevarlos a la cabaña. Ya. No había tiempo para sutilezas ni caminos seguros. La tomó en brazos con un esfuerzo titánico, y comenzó el regreso, lento pero constante. Cada paso era una batalla, pero también un compromiso. La nieve lo hacía resbalar, el peso lo agotaba, pero no se detuvo ni un instante. Llegaron cuando el sol comenzaba a trepar tímidamente entre los árboles. Colocó a Isabel en su cama, alimentó al fuego hasta que la estufa rugió como un corazón vivo, preparó infusión de hierbas, agua tibia, comida blanda. El bebé dormía tranquilo, como si supiera que había llegado a un refugio. Durante 2 días, Tomás no durmió. Vigilaba cada respiración de Isabel, cada movimiento del recién nacido. Cuando finalmente ella abrió los ojos por completo, lo primero que hizo fue buscarlo con la mirada. Tomás estaba sentado en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en el borde, dormido por puro agotamiento. Ella alzó una mano temblorosa y la posó sobre la suya. Tomás despertó de inmediato, parpadeando. «Lo lograste», le dijo ella con voz ronca. «No. Lo lograste tú», corrigió él, con una suavidad que solo alguien profundamente marcado por la vida podía expresar. El bebé se movió en su cuna improvisada. Isabel lo miró con una mezcla de asombro y terror. «¿Y ahora qué?», preguntó, sin esperar una respuesta fácil. Tomás la miró, sus ojos llenos de una mezcla extraña de esperanza y duda. «Ahora comienza la parte más difícil, y quizás la más importante. Criarlo lejos del pasado. Protegerlo. Ser libres. Pero no va a ser sencillo. No necesito que sea sencillo. Solo necesito que sea real». Tomás asintió, y por primera vez en muchos años, sonrió con los ojos. Pero en algún lugar lejano, en un motel de carretera, un hombre observaba por la ventana, con barba crecida, mirada paranoica, y una pistola cargada sobre la mesa. Julián había visto las noticias. Sabía que lo estaban cercando. Y también sabía, por una filtración que no debía existir, que Isabel seguía viva. Y que no estaba sola, la noche era espesa como tinta, y el silencio del bosque solo era interrumpido por el crujido de la nieve bajo las botas de Julián. Sus ojos, hundidos y febriles, exploraban cada sombra, cada rincón. Llevaba días siguiendo huellas, rastros mínimos, pero suficientes. Su mente ya no era la del empresario arrogante que una vez tuvo el mundo a sus pies. Ahora era un animal herido, arrinconado, impulsado por la obsesión y la necesidad de recuperar lo único que sentía que aún le pertenecía, el control. Pero lo que Julián no sabía era que, mientras él se acercaba, Isabel se fortalecía. Habían pasado semanas desde el nacimiento del niño. Isabel ya no era la mujer frágil y desconcertada que llegó a esa estación nevada. Su cuerpo aún sanaba, pero su espíritu era más firme que nunca. Había aprendido a cortar leña, a encender fuego con piedras, a leer el cielo. Había aprendido a confiar en su instinto, en su voz, en su verdad. Y junto a Tomás, formaban algo que no tenía nombre, pero sí propósito. Una noche, Tomás volvió de una patrulla con una expresión tensa. «Vi señales. No muy lejos del río. Alguien viene». Isabel asintió sin miedo. En su interior ya lo sabía. No podía esconderse para siempre. No de su historia. No de Julián. Pero esta vez no huiría. Prepararon todo en silencio. El bebé dormía en una cuna hecha a mano, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Tomás reforzó la puerta, escondió provisiones en un doble fondo bajo la cocina, y colocó trampas alrededor del perímetro. Isabel, con el bebé en brazos, le susurraba historias sobre héroes que vencían dragones, mientras en su mente se preparaba para enfrentarse al suyo. Y entonces llegó. La puerta crujió como una amenaza cuando Julián la empujó con la culata de su arma. Entró lentamente, con una sonrisa torcida que no ocultaba su inestabilidad.
«Qué escena tan pastoral», dijo, mirando a Isabel con una mezcla de nostalgia y locura. «Tú, yo, y un hijo. Todo podría haber sido tan distinto si tan solo me hubieras escuchado». Isabel lo miró, sin moverse, sin retroceder. «No vine a escuchar tus mentiras», dijo con una calma que lo descolocó. «Vine a terminar esta historia». Julián apuntó con el arma a Tomás, que se mantenía inmóvil al lado del fuego. El ambiente estaba cargado, eléctrico. «No tienes idea de lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí», gruñó Julián. «Todo por ti». «Todo por ti mismo», corrigió Isabel. «Siempre fue por ti. Por tu ambición, por tu miedo a ser insignificante. Me dejaste sola, embarazada, en medio de la nada. ¿Y ahora vienes a hacer qué? ¿A reclamarme?». Julián dio un paso más. La tensión era insoportable. Entonces, sin previo aviso, una de las trampas se activó fuera, un disparo sordo, una señal de alerta. Julián se sobresaltó, bajó el arma por una fracción de segundo, y Tomás se lanzó sobre él. Fue una lucha breve pero brutal. El arma cayó al suelo. Ambos rodaron por el piso de madera, hasta que Tomás logró inmovilizarlo, presionando su antebrazo contra su cuello. Isabel, con el bebé en brazos, se acercó. Julián, jadeando, la miró con odio y súplica al mismo tiempo. ¿Vas a dejar que me maten? ¿Al hombre que te amó? Ella se inclinó ligeramente. Tú nunca me amaste, Julián. Amabas la idea de tener poder sobre mí. Tomás lo levantó y lo ató con una cuerda gruesa. Luego hizo una llamada por la vieja radio de onda corta. La policía respondió. La señal era débil, pero clara. Transmisión recibida. Unidad en camino. Mantenga al sospechoso bajo control. Horas después, cuando el helicóptero de rescate aterrizó en un claro cercano, los agentes descendieron con armas listas. Julián fue arrestado sin más incidentes. Su mirada vacía no encontró refugio en nadie. No dijo nada. Ni siquiera miró a Isabel una última vez. Sabía que había perdido. Cuando el silencio regresó al bosque, Tomás e Isabel se quedaron frente al fuego. No dijeron nada durante largo rato. Solo se escuchaba la respiración suave del bebé. ¿Crees que esto es el final?, preguntó ella en voz baja. Tomás negó con una sonrisa leve. Es el principio. Y lo fue. Los meses siguientes transformaron ese refugio olvidado en un hogar. Isabel comenzó a escribir su historia en un cuaderno viejo, cada página una prueba de su renacimiento. Tomás plantó un pequeño jardín detrás de la cabaña, y el niño, a quien llamaron León, creció rodeado de amor, naturaleza y verdad. Las autoridades ofrecieron protección, pero Isabel eligió quedarse. No por miedo a volver, sino por convicción de avanzar. Convertirse en el pilar de una vida nueva. Había sido abandonada, traicionada, expuesta. Pero también había sido fuerte, valiente y libre. Y eso era lo que su hijo aprendería de ella. Un día, al atardecer, mientras el cielo se encendía en tonos rojos y dorados, Isabel miró a León dormir en sus brazos. Sonrió, acariciándole el cabello con ternura. Un día te contaré todo, hijo. No para que odies, sino para que entiendas. Porque tu historia no empieza con un abandono, sino con una decisión. La de nacer entre la nieve, en medio de la nada, pero rodeado de todo lo que importa. Y en ese instante, sin importar lo que el pasado hubiera dejado atrás, Isabel supo que había vencido. Porque al final, la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, ni en los apellidos, ni en las propiedades. Estaba en la libertad de elegir. En la fuerza de sanar. Y en la valentía de amar sin miedo.